novedad relevante. ¿Recuerdan aquel auto del juez Peinado en el que decía, entre otras cosas, que él creía que los policías que protegen a Begoña Gómez podían, en un hipotético caso, ayudarle a huir, ¿no?, a fugarse? El revuelo que se montó. El revuelo, el lío que se organizó, que el Consejo del Poder Judicial casi trabaja el domingo. Un domingo, ¿eh? Bueno, el lío fue mayúsculo. Se abrió un expediente. Bueno, pues el expediente va a quedar en nada, Pedro Jiménez, porque el, digamos, promotor de ese expediente ha llegado a la conclusión de que hay que archivarlo, que vamos, que no le toca, que al Consejo no le toca tomar en este caso ninguna decisión, porque tiene que ser la instancia superior, bla 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 bla. El caso es que de esta el juez Peinado también se va a librar. Pedro. Sí, era la última queja que faltaba por resolver de la colección de quejas que ha ido acumulando el juez Peinado en el Consejo del Poder Judicial, y no ha habido sorpresas. El promotor de la acción disciplinaria entiende que no cometió infracción cuando dijo eso de que los policías nacionales que escoltan a Begoña Gómez pueden por sí solos o por órdenes de sus superiores ayudarla a fugarse, y que por eso la tenía que retirar el pasaporte. El ministro de Interior envió una carta a la presidenta del Poder Judicial por esas afirmaciones. Los sindicatos policiales presentaron quejas en el Consejo del Poder Judicial. Hubo lío, mucho lío, y el promotor tuvo que abrir este expediente disciplinario. Isabel Perelló y Fernando Grande Marlasca apuntaron a una falta grave por desconsideración a los policías, pero el instructor recuerda que para poder actuar contra los jueces cuando incluyan en sus resoluciones expresiones improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas, hace falta que el Tribunal Superior que conozca del recurso, en este caso sería la Audiencia de Madrid, lo impulse, y eso no ha ocurrido. La Audiencia de Madrid no lo ha hecho. La Comisión Permanente estudia, Pedro, esta mañana esta y otras 4 propuestas de archivo por quejas contra Peinado, entre ellas las de Bolaños por el interrogatorio al que le sometió Moncloa, o las de Más Madrid y PSOE, porque el juez tuvo que archivar una investigación por malversación al gerente de la empresa municipal de transportes en Madrid por un patrocinio a la web OK Diario. Se le pasó el plazo legal para prolongar la investigación y hubo que archivarla. Gracias, Pedro. 5 quejas, esto es un pleno. 5 quejas, 5 archivos. 5 quejas, 5 archivos contra este juez, por diferentes motivos. Porque se le pasa un plazo y entonces un caso termina archivado, porque emite opiniones pues discutibles en un auto para justificar la retirada del pasaporte. Bueno, 5 quejas, 5 archivos. Oye, una cuestión, ¿crees viable que a pocos meses de que se jubile el juez Peinado, quizás todos estos procedimientos, un poco de la infraestructura judicial, pueden acabar beneficiándole de alguna manera en estas quejas, en estos planteamientos que se hacen contra su modo de actuar en la investigación en el caso de Begoña Gómez? No, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho en la mesa de que el juez Peinado se irá plácidamente a su retiro de jubilación, y habrá creído que ha cumplido ya con su misión política e ideológica de atacar al gobierno de Pedro Sánchez a través de la figura de su esposa. El problema de todo esto, bueno, lo primero es que habéis expuesto muy bien, por supuesto el magistrado Bosch y los demás, el asunto de cuál es el cauce para que Peinado pudiera ser sancionado, y a lo mejor ya lo que nos tenemos que plantear es si las reglas del CGPJ o la propia ley por la vía penal no protegen en exceso a un juez de instrucción, que por otra parte es plenipotenciario en las instrucciones y puede complicarle la vida mucho a la gente, como ha demostrado el juez Peinado. Esa es una reflexión. La segunda es, volvamos a la instancia superior. A todo el mundo a cualquiera le puede pasar que se cruce el juez Peinado o un juez Peinado en su vida, pero este sistema establece una garantía, que es la segunda instancia, que cuando el juez toma una decisión se puede recurrir en este caso a la audiencia provincial para la que la corrija. Bueno, pues la audiencia provincial debería haber corregido toda la instrucción del juez Peinado, para que con los indicios tan endebles que hay contra la mujer del presidente del gobierno no se sentara en un banquillo, además por la ley del jurado, ante un tribunal de ciudadanos que condenan más del 90% a las personas que se sientan en ese banquillo, según las propias estadísticas del CGPJ. Lo que ha hecho la audiencia provincial, la segunda instancia, es corregir. Habéis hablado de 15 correcciones, pero son 15 correcciones que no han entrado al fondo del asunto y de la gravedad del asunto, que es que el juez Peinado ha entrado a hacer como un militante política de forma directa y no ha corregido eso.
La segunda instancia no ha funcionado. No funciona, o por lo menos no se puede articular, según las normas previstas, una sanción para el juez Peinado. Entonces, pues como estáis reflexionando en la mesa, quizás el ciudadano se pueda preguntar si el sistema es erróneo y si se ha dado un trato privilegiado a los jueces para que no se pueda fiscalizar su labor. Claro, Monjes, que a nivel opinión pública tiene una explicación jurídica que nos acaba de dar el magistrado. El sistema, los vericuetos del sistema permiten que esto suceda o esto no progrese. Puede crecer un poco en la opinión pública, que es también lo que está apuntando Monge, la sensación o la idea de que cualquiera de nosotros podemos cruzarnos en algún momento con un juez Peinado. Claro, cada uno en lo suyo, podemos cruzarnos con un juez Peinado o con un juez Hurtado, que hizo lo mismo y nadie hizo nada. Recordad que en la instrucción contra el fiscal general del Estado dijo que la filtración había llegado directamente del despacho de presidencia del gobierno. Nada más y nada menos. Y no pasó nada. Yo creo que es la figura del instructor, del juez instructor, particularmente la que está en entredicho, porque nadie controla al controlador. En este sentido, se me ocurren estos dos casos porque son gravísimos, pero ha habido mucho más a lo largo de este tiempo. De ahí la insistencia de un sector de la judicatura que pide, más que de la judicatura, de la fiscalía, el rechazo es de la judicatura, que pide que la instrucción pase al fiscal, porque es excepcional el caso español. Vos, volvemos contigo. ¿Se debe archivar esta decisión por parte del juez Peinado? ¿Qué recorrido crees que puede tener esto? Hay que diferenciar lo que son materias objeto de queja o sancionables disciplinariamente de lo que son las resoluciones judiciales. Por ejemplo, en este mismo programa comentamos en su momento, desde mi punto de vista, lo que era una decisión que creía claramente errónea sobre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, y mi impresión en aquel momento era, como así ocurrió, que sería revocada esa decisión por la Audiencia de Madrid. Pero son los órganos judiciales los que pueden entrar en el fondo de los asuntos. Lo digo porque hay una confusión permanente en la opinión pública sobre lo que debe hacer el Consejo General del Poder Judicial, cuando el Consejo no tiene competencias para entrar en el contenido de las decisiones judiciales. El Consejo es un órgano de gobierno judicial que tiene funciones también de tipo administrativo, y las sanciones que aplica el Consejo no son para desautorizar autos o sentencias. El Consejo no puede entrar ahí porque eso forma parte de la independencia judicial. Lo que sanciona el Consejo son cuestiones que tienen, digamos, como una variante funcionarial. Pues que un juez no acuda permanentemente a trabajar, que tenga acumuladas centenares de sentencias sin dictar, que falte al respeto a abogados o a ciudadanos o a funcionarios o a otras personas, pero no dentro de las resoluciones judiciales. Cuando eso forma parte de la argumentación jurídica, la línea general es que eso no es sancionable, y aunque esa insinuación del juez instructor sobre que la policía podía ayudar a la fuga de Begoña Gómez pueda parecer extravagante o impropia o claramente desacertada, el Consejo solo puede entrar ahí, dice la ley, cuando el Tribunal Superior ha considerado que esa manifestación era absolutamente irrespetuosa, extravagante o manifiestamente innecesaria. Esto va a dificultar que el Consejo pueda ordenar que continúe adelante el trámite disciplinario, porque, ya lo ha dicho el promotor, que a la vista de todos los precedentes y de lo que dice literalmente la ley, eso va a dificultar que pueda continuar adelante el expediente disciplinario. Lo cual no significa ni que fuera acertada la retirada del pasaporte, que en mi opinión fue muy desacertada, ni mucho menos que fuera acertada la referencia a los policías y a la hipotética fuga de Begoña. Bosch, pero entonces, por aclararlo así, digamos, a bote pronto, si el Consejo General del Poder Judicial no es quien para entrar a decir si Peinado merece una sanción o no, por decir que la Policía Nacional podría ayudar a Begoña Gómez a fugarse, ¿quién es competente para esto? ¿La Audiencia Provincial de Madrid o nadie? Es decir, ¿un juez puede afirmar esto sin que haya ningún tipo de consecuencia? ¿Quién sería quien tendría que sancionar a Peinado? En primer lugar, solo puede sancionar a Peinado, insisto, no rectificar una decisión, sancionar, que en este caso sería una pena de multa por una falta grave de desconsideración, solo puede sancionar el Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que dice la ley es que para poder sancionarlo, este tipo de alusión dentro de un auto
tiene que ser declarado por el órgano competente, que en este caso sería la Audiencia de Madrid. La respuesta directa a la pregunta es que la Audiencia de Madrid primero tiene que declarar que esa expresión sobre los policías es claramente irrespetuosa e impropia, y una vez la Audiencia de Madrid diga esto, el Consejo ya podría sancionar. Lo que ocurre es que la Audiencia de Madrid ha resuelto devolver el pasaporte y no ha dicho nada sobre esta referencia. En todo caso, yo estoy diciendo lo que hasta ahora ha ocurrido, que es que cuando esas expresiones poco respetuosas o impropias están en un auto, el Consejo no debería sancionar, pero hoy se reúne la permanente del Consejo y puede decidir otra cosa. Puede decidir ordenar que, aunque la Audiencia de Madrid no haya dicho nada, que siga adelante el expediente disciplinario. Lo que digo es que hasta ahora el Consejo únicamente ha ordenado el expediente disciplinario que siga adelante cuando la Audiencia de Madrid, en este caso, o el Tribunal Superior, ha dicho que la expresión era irrespetuosa. Tendremos que esperar a ver qué es lo que dice la permanente. Yo estoy diciendo lo que dicen hasta ahora los precedentes en materia de sanciones. Parece, Alejandro, en cualquier caso, una cuestión de estructura, no de fondo. De estructura me refiero del funcionamiento y de procedimiento de las instituciones judiciales, que no entran en lo que estaba comentando vos, en la afirmación que hacía Peinado en su cuando afirmaba que podía ayudarle a los agentes de la Policía Nacional a escapar, a fugarse a la mujer. Iba tomando nota según lo explicaba el juez Vox, porque es verdad que a nivel procedimiento, como tampoco nos hemos visto en una instrucción tan exótica, vamos a decir, no nos lo sabemos, ¿no? Yo no soy de apostar, pero me apostaría con el que queráis a que Peinado se va a jubilar en septiembre y aquí no va a haber pasado nada. No. Y eso es un problema, porque la inmensa mayoría de personas que trabajan en los tribunales de justicia lo hacen bien. Y en este caso hemos visto una instrucción que tiene muchos hits. Y ahora hemos puesto en lo político el grito en el cielo porque dijo lo que dijo de los escoltas de la señora Begoña Gómez y sugirió pues, que le podían ayudar a fugarse, que es una barbaridad. Pero es que yo quiero recordaros el momento, declaración Félix Boraño, oiga, necesito una tarima, oiga, Supremo, impúteme al ministro de Justicia, oiga, 15 distintas correcciones de la audiencia a sus resoluciones. Ha sido una instrucción muy particular y ya el colmo de justifíqueme que estaba en la graduación de su hija, que por cierto está grabada por un medio de comunicación, y no en Tombuctú, hombre, a mí me parece ya sorprendente, cuanto menos. La audiencia se ha pronunciado la semana pasada sobre Peinado, pero ha avalado lo nuclear, que es investigarla por el Tribunal de Jurado. Y ahí todos sabemos, o creo que tenemos capacidad para deducir, lo que va a pasar, porque Begoña Gómez lleva 2 años y medio en los medios de comunicación permanentemente y se ha hecho un relato que, independientemente de la instrucción, que empieza de una manera y muta en otra, pasa en otras instrucciones, pero en este caso es particularmente llamativo. Y yo no sé quién va a defender la inocencia de la señora Begoña Gómez, la verdad, porque lleva 2 años y medio siendo declarada prácticamente culpable casi a diario. Pues fíjate que yo tengo dudas sobre lo que pueda pasar en ese juicio oral, en ese juicio conjurado, porque yo tengo mis dudas, pero la pregunta que yo le haría al magistrado, se la hacemos, es si alguien puede pedirle o reclamarle a la audiencia provincial que se pronuncie sobre esas manifestaciones del juez Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez. Bosch, si la Audiencia Provincial de Madrid no da el paso adelante, ¿puede alguien reclamárselo? Vaya. La petición expresa. Lo cierto es que la audiencia se ha pronunciado, digamos, sobre el tema de fondo y ha dicho que el pasaporte estuvo mal retirado, que la medida cautelar no era adecuada y que no era racional o era convincente la argumentación sobre la policía, pero no ha dicho que fuera una expresión de tipo irrespetuoso que mereciera una sanción. Podía haberlo dicho aunque nadie se lo hubiera pedido de oficio, pero que es como estas cuestiones a veces se sancionan. Aunque nadie lo pida, a veces las audiencias sí que lo dicen. Como no se ha pronunciado, efectivamente, alguna de las partes podía pedir un pronunciamiento expreso sobre ello. Claro, porque fíjate que aunque el instructor del Consejo del Poder Judicial, o no sé cuál es exactamente el término que ha llevado esto, el promotor, eso que no me salía la palabra, dice que se archive, sin embargo, sí que reconoce, por lo que hemos escuchado antes, en el escrito, que son impropias, que son exageradas, que están fuera de lugar, etcétera, etcétera. O sea que lo que dices, no podemos llevar adelante la sanción, pero sí que existe un comportamiento
irregular por parte del juez al hacer esa afirmación sobre los escoltas, ¿no? Águeda, te traslado una... La Audiencia Provincial de Madrid tendría que haberlo señalado para que luego el CGPJ entrase. Pero a nivel opinión pública lo que tenemos es a un juez afirmando que los policías nacionales que escoltan a la mujer del presidente del gobierno podrían ayudarla a fugarse. Entonces, aunque efectivamente luego hay una explicación para que no se le sancione, al menos por el momento, no sé qué efectos puede tener esto, digamos, en la opinión de los ciudadanos. La opinión pública está viendo eso y está viendo que no pasa nada. Claro. Está viendo las dos cosas, ¿no? Efectivamente, a efectos de opinión pública, perdonadme que insista que soy muy pesada con esto, pero es que cada vez que tenemos un estudio, una encuesta de confianza en la justicia, los datos son peores. Tanto que al propio Consejo General del Poder Judicial le ha llevado a manifestar su preocupación y empezar a encargar encuestas de opinión para ver qué está pasando. Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando, tenemos que ir a muchas cosas, no solamente a esto, pero esta es una de ellas, ¿no? Yo creo que hay discusión en la doctrina ahora mismo acerca de si efectivamente el Consejo General del Poder Judicial puede admitir esto o no, ¿no? Se va a reunir la permanente y va a ver si lo archiva o lo manda a la comisión disciplinaria. Por lo tanto, creo que allí hay una discusión que conoceremos en cuanto termine esa reunión. Pero efectivamente, de cara a la opinión pública, os explica muy bien los motivos por los cuales se dice no, nosotros no podemos hacer nada, pero cursamos un procedimiento, el que sea, en este caso al órgano superior, como se decía, o es muy difícil de que la opinión pública pueda mejorar esa imagen de confianza en la justicia, que insisto en esto, estudio tras estudio, encuesta tras encuesta, vamos viendo cómo se deteriora. Y vamos viendo además cómo se deteriora de forma asimétrica. Tienen muchísima peor opinión en la justicia el electorado progresista que el electorado conservador. Ojo con esto, porque es muy delicado. Hablamos nada menos que de la justicia. Morro, si voy contigo, a este juez, a lo largo de este proceso, Begoña Gómez y otros, le han ido rectificando algunas de las decisiones que tomaba. Sí, sí. Bueno, la última, claro, se puede interpretar como la Audiencia de Madrid avala la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio conjurado, pero también se puede ver como la Audiencia de Madrid elimina 2 de los 4 delitos que venía imputando el juez Peinado a Begoña Gómez, ¿no? Ahí ya el vaso medio lleno o medio vacío, pero esta sensación que se puede extender, ¿no?, de cierto corporativismo en el mundo de la justicia, que no es que tenga que ver con los procesos sobre Peinado. Yo, que llevo ya unos cuantos años sin hacer el Hoy por Hoy, o sin hacer informativo, recuerdo haber llevado este mismo asunto a las tertulias de manera casi histórica, ¿no? Oiga, si es que entre ellos pues se cuidan y se protegen. Rossi. Sí, como el juez Peinado solo hay uno que afecte al Partido Socialista. Eso sí es verdad. Pero como el juez Peinado hay más. Y de hecho tú acabas de decir que recuerdas que ya hace unos años también hablabas de estas mismas cosas. Sí. Que le pregunten a Podemos o a Unidas Podemos por otros ínclitos magistrados como el juez de Escalonilla o el juez García Castellón. Y no puedo estar más de acuerdo, de verdad, con lo del corporativismo que comentabas, y que a veces a mí me recuerda también a lo que nos ha pasado o lo que nos pasa muchas veces a los periodistas, ¿no? No estamos ágiles o duchos a la hora de expulsar a especies invasivas que no pertenecen realmente al gremio, y que simplemente por el propio bien del gremio, por cuidar al gremio, deberíamos ser mucho más diligentes a la hora pues de acotar nuestros propios terrenos profesionales, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, lo que quiero decir con esto es que el Consejo General del Poder Judicial, la justicia no solo debería protegernos al conjunto de los ciudadanos de instrucciones tan delirantes como las del juez Peinado, sino que la justicia debería protegerse a sí misma de personas o de magistrados como el juez Peinado. Me hacía mucha gracia leer hace unos días unas declaraciones del juez Marchena diciendo que consideraba una tragedia la desconfianza de los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas hacia la justicia. Bueno, si realmente la justicia considera una tragedia que haya mucha gente en este país que piensen que
algunos jueces te pueden arruinar la vida sin tener mucho motivo para ello, pues deberían ser mucho más diligentes a la hora de reprender un procedimiento como el que está instruyendo el juez Peinado a la pareja del presidente del gobierno, que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza y que ha traspasado cuantas líneas rojas seguramente puede traspasar una instrucción judicial. Claro, decía la semana pasada, voy contigo, Lourdes, el ministro Bolaños aquí en Hoy por Hoy, en la entrevista que teníamos con él, denunciaba, se quejaba de cómo, en su opinión,